psicólogo y director de Prana Vida, Jorge Fuentes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, muchas ¿Cómo gracias. estás, Jorge? Muy bien, Buen contento. día, feliz Gracias. año también. Igualmente para Hoy todos. día el tema entonces es el estrés que nos provoca no tener vacaciones durante esta época del año. Efectivamente. ¿Qué ocurre con las personas, con la salud mental? Bueno, hay toda una acumulación, como hablábamos en algún programa, creo, ¿no? Sí. Del tema de la pandemia, toda una dificultad que ha habido respecto de los cierres de año, de fin de año, de las fiestas de fin de año, y claramente se suma esta variable en donde hemos tenido que adaptarnos laboralmente y claramente mucha gente por decisiones personales, muchas personas por decisión personal, ya sea porque o tienen que ahorrar si no toman vacaciones, o también las empresas están sobreexigidas para poder mantener a sus trabajadores pensando, ¿cierto?, que de alguna manera eso va a generar mejor productividad, pero el tema de no tomar vacaciones realmente puede ser complejo. Mira, se han hecho algunos estudios que hablan de cifras en relación a este tema. Vamos a revisar algunas de ellas para, de alguna manera, cuantificar, ¿cierto?, de cuántas personas estamos hablando. Por ejemplo, el estudio de vacaciones de los trabajadores del año 2023, hecho por la Mutual de Seguridad, habla de que el 52% de las personas no tienen a la fecha decidido o de plano no se tomarán vacaciones el 2023. O sea, un 50%. No es menor. Sí, altísimo, ¿cierto? Porque además probablemente eso coincide no solamente con el hecho de que tú no descanses, sino que probablemente en ese 52% hay muchas personas con hijos. Y esos hijos están las 24 horas del día también en la casa. Efectivamente. ¿Cómo repercute también este otro elemento? No solo el no descanso, sino que el ingrediente de que los niños son parte de tu día a día, a diferencia de cuando están en el colegio, por ejemplo, en el jardín infantil. Bueno, pasa un montón de cosas en realidad acá. A veces creemos de que las vacaciones debiesen ser algo que dura solamente un periodo y claramente nos estamos enfrentando a situaciones sociales, culturales que exigen un estar en un proceso permanente de autocuidado. Ahora, cuando hablamos de la familia y de las relaciones sociales, interpersonales, claramente eso contribuye a salir de la monotonía o de la rutina del trabajo y realmente mejorar en todos los niveles. Entonces, las relaciones sociales, las relaciones familiares, poder gestionar un encuentro ahí armonioso, amoroso, realmente contribuye con mejorar incluso los niveles de estrés de los padres y también de los niños. O sea, es importante que incorporemos de alguna manera las relaciones interpersonales como una vía también de poder mejorar nuestra calidad de vida. Y estamos cada vez más acercándonos a esas dimensiones. Hay estudios que hablan de la importancia de incorporar estos elementos en el bienestar, en las empresas, y claramente cuando no incorporamos esto, el estrés se puede convertir en temas complejos y que pueden invalidarnos finalmente. Hay algunas personas que malentienden, creo yo, desde mi perspectiva, ¿cierto? Que el teletrabajo, que además es algo que llegó para quedarse, ¿cierto? Y está súper hoy día arraigado en la cultura laboral de los chilenos y del mundo, me imagino también. De alguna manera se malinterpreta de que ¿para qué me voy a tomar vacaciones si estoy en la casa? Igual puedo hacer algunas cosas, porque obviamente el teletrabajo te permite algunas licencias que no te permite cuando estás trabajando en una oficina o en un espacio distinto al que sea tu hogar. ¿Cómo tú interpretas eso que piensan esas personas que trabajan en teletrabajo y que lo confunden con un espacio vacacional? Por ahí se mezclan las cosas, claramente. Se mezcla el tema del trabajo con las relaciones y además hay un sobreesfuerzo, porque uno de alguna manera trata de hacerlo bien todo y aumenta las variables de estrés. O sea, estás en la casa, además tienes que cumplir con la familia y finalmente eso aumenta los niveles de estrés estando trabajando en la casa. Entonces, realmente yo creo que es un momento en donde nuestra sociedad debe pensar en cómo permanentemente, no solamente en vacaciones, que igual es recomendable a lo mejor tomar vacaciones en ciclos de cada 7, 8 días, a lo mejor cada 3 meses a lo mejor sería bueno, ¿no? Pero cuando no tenemos esa posibilidad, estar dándonos espacios de generar mecanismos de mejora en la calidad de vida y de separación del trabajo, ¿sí?, con el disfrute, son muy importantes ahora. Hay que reponer eso, si no nos fundimos y el fundirse realmente afecta a la salud física y también mental. A veces creemos de que el rendimiento y la productividad son buenas, y claramente son buenas, pero llega un momento en que nos podemos fundir. Y cuando nos fundimos realmente podemos estar fuera de ¿Cada cuánto es ese momento
momento te quiero dejar planteada esa pregunta, pero antes la Elo tiene algo que decirnos. Así es, porque también queremos preguntarles a ustedes que nos están viendo si se van a tomar vacaciones, si han pasado por este momento de estrés en alguna temporada de su vida donde no se han podido tomar vacaciones durante el año. Nuestro WhatsApp está ahí en pantalla. Entonces, la pregunta... menor, porque sabes que yo voy a pensar, somos un país en donde el trabajo formal no es precisamente la mayoría. O sea, tenemos mucho trabajo informal, también tenemos muchas personas que trabajan de forma independiente, muchas personas que trabajan mediante boletas de honorario, ¿cierto? Que no le incorporan vacaciones, aunque deberían, no se incorporan vacaciones por ese sistema laboral. Por lo tanto, depende mucho de estas personas la iniciativa de ponerle un freno y tomarse un periodo de descanso. Pero es complejo, porque implica derechamente dejar de percibir ingresos. Efectivamente. Para los independientes, para la gente honoraria, ¿cierto? Para la gente que trabaja de forma informal, es dejar de ganar plata. No es solamente salir a descansar. Mire, tenemos una gráfica que habla quizá un poco en relación a este tema. El 49% de los trabajadores, según el mismo estudio que hablábamos anteriormente, ha pasado más de un año desde la última vez que se tomó vacaciones, y el 21% incluso no ha vacacionado desde hace 2 años o más. Efectivamente, sí. Es compleja la situación, como te decía, la verdad. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo orientas tú a las personas cuando se ven enfrentados a esta disyuntiva? Claro, nosotros no pensamos de que realmente tomarse vacaciones es algo obligatorio y realmente cuando incorporamos la calidad de vida y el bienestar como algo permanente durante el año, nos damos cuenta que podemos disfrutar de un montón de cosas que, por ser tan inflexibles y buscar ese momento de vacaciones, no nos damos los espacios. Por ejemplo, debiésemos incorporar rutinas en la semana en donde tuviéramos espacios de disfrute y desconexión permanentemente. Claro. Por ejemplo, el irnos a lo mejor un día a la playa, no una cosa muy costosa, y te desconecta, te permite conectarte con la naturaleza, te permite un espacio nuevo en las relaciones. Es una alternativa para los que no pueden tomarse una semana. Por ejemplo, claro, yo creo que hay que incorporar todas esas dimensiones de trabajo en donde podamos de alguna manera darnos espacios de nutrirnos, ¿no? Tanto familiarmente como... Cosas sencillas, por ejemplo, yo me daba cuenta el otro día, me invitaron al cine y saqué la cuenta cuánto tiempo estaba sin ir al cine y realmente hace como 8 meses que no iba al cine. Entonces son cosas pequeñas, pequeños disfrutes que tú puedes, o ir al teatro, fui a ver a los impro también. Entonces, hace como 2 años que no iba a ver a los impro. La verdad es que son momentos en los cuales uno puede darse unos pequeños espacios de disfrute y de esa manera poder ir gestionando tu corte, ¿no? Porque... en el estrés hay que comprender algo. Nosotros tenemos que dar un espacio de cierres al estrés. Si tú permanentemente estás en una rutina laboral donde no hay cierres, por ejemplo, cerrar el día haciendo deporte, cerrar el día haciendo algún hobby. Si no damos espacio de cierre, el sistema nervioso está permanentemente secretando hormonas y neurotransmisores asociados al estrés y no hay cortes, no hay descanso. Entonces, claramente nosotros tenemos que darnos esos espacios para poder ir diciendo, ok, el sistema biológico dice suficiente, hay un cambio y podemos seguir avanzando en un nuevo momento, en un nuevo día. Tenemos que aprender a hacer estos cortes con actividades de disfrute. Y si no hacemos estas rupturas dentro del día, ¿qué nos puede generar después? Bueno, el estrés realmente, como siempre digo yo, pensamos de que puede ser algo solamente psicológico, pero afecta al cuerpo, ¿sí? A través del estrés podríamos generar hipertensión, podríamos generar trastornos del sueño, trastornos ansiosos, depresiones. La verdad es que es una situación compleja el tema del estrés en términos de sostenimiento. Hay un síndrome, que es el síndrome de burnout. Se me producen erupciones en la piel. Por ejemplo, temas de piel, temas digestivos, dolores de cabeza, problemas de concentración, atención, memoria y finalmente empieza a decaer los rendimientos. Entonces, cuando decaen los rendimientos en términos laborales o no sé, de procesos de análisis, finalmente ese trabajador o nosotros que estamos tratando de rendir, disminuimos la habilidad y las capacidades y finalmente disminuye los rendimientos y la totalidad del producto finalmente generado en la empresa empieza a decaer. Entonces, la verdad es que no hay salida de poder darnos unos espacios para superar el estrés. Vamos a seguir revisando las gráficas que va a estar apareciendo en pantalla. El 44% de los encuestados se siente más cansado ahora que en la misma época del año anterior. ¿Qué significa esto? Bueno, hay una acumulación. Hay una acumulación de pandemia, teletrabajo, familia, crisis social que estaba habiendo antes de la pandemia. Entonces, claramente todo eso se junta y finalmente hay una vuelta al trabajo más o menos formal, igual que antes, con medios trabajos, todavía teletrabajo, y finalmente eso genera sobreexigencia. Entonces tenemos que darnos... Claro, lo que pasó
lo que yo interpreto en términos laborales es que mucha gente perdió su trabajo durante la pandemia. Mucha gente. Y tuvo que empezar, ¿cierto?, algunas actividades paralelas, otros trabajos, se independizaron, se reinventaron. Luego quizás volvieron a ciertos trabajos formales, pero ¿para qué vamos a dar con cosas? La reincorporación está muy lejano a los sueldos que se pagaban incluso antes de la pandemia. O sea, ahí hubo un... Y finalmente el costo de la vida, y la gente lo sabe, no solo no se mantuvo, sino que aumentó. Sí. Por lo tanto, hoy día hay personas que antes tenían un trabajo con el cual podían vivir bien, hoy día tienen que tener 2 hasta 3, tienen que salir a trabajar otras personas de la familia. Entonces eso, yo quiero tratar de entender también lo que significa para una persona tomar esa decisión de irse de vacaciones. Sí, porque además, lo hablábamos en la reunión de pauta, Jorge, no solo es irse de vacaciones y dejar de percibir ingresos, es además aumentar tus gastos. Y si tienes familia, de una manera significativa. O sea, entonces, por eso yo te decía que alternativas existen para aquellas personas que no pueden tomarse esas vacaciones. Tú me hablabas de que salir el fin de semana u otras cosas. Claro, las actividades de disfrute permanente, como te digo, pequeñas cosas, nos pueden dar estos espacios de empezar a conectarnos con los cierres que te decía, ¿no? Entonces, hay muchas cosas y retomar, no sé, lectura. A las personas que no les gusta leer, pues existen los audiolibros, pues existen un montón de plataformas que son gratuitas en donde puede acceder a libros resumidos de 20 minutos. Podemos incorporar rutinas de deporte que no sean tan exigentes, ¿sí? Puede ser el caminar como una manera de disfrute. Hay una manera también que me parece interesante, que es generar turismo de ciudad, en donde tú nunca has ido a lugares donde... Y claro, a veces uno se impresiona. Yo fui ahora, hace poco también me acuerdo a una zona, no me acuerdo, que parece como Europa, toda la edificación aquí en Santiago. Entonces uno realmente se impresiona esos lugares y cambias un poco la rutina. Entonces, buscar alternativas simples podrían ayudarnos realmente a mejorar el estrés y a mejorar finalmente la rutina, ¿no? Jorge, vamos a revisar los mensajes que nos han enviado nuestras favoritas. ¿Qué dice? Hola, buen año nuevo 2023. Gracias por este programa muy humano. No nos tomamos vacaciones hace 10 años sin poder salir. Estoy preocupada por mi hija porque ella salió de la universidad y de inmediato de la práctica quedó trabajando hasta hoy, 5 años trabajando full, porque no hay mucho personal. Muchas veces no quiere hablar. Jorge, ¿cómo podemos hacer para relajarnos en casa? Muchas gracias. Ya, bueno, ahí hay temas técnicos, ¿no? Hay herramientas de psicología que están en todas partes y son muy inocuas, la verdad es que nos van a generar problemas si las practicamos, ¿eh? Una de las herramientas que se propone, que son muy sencillas, es una estrategia de relajación de Jacobson. ¿No se han escuchado eso? No. Es muy sencillo. Simplemente consiste en poder ir tensionando la musculatura, ¿sí? Unos segundos, que deben ser como 5 segundos, ¿cierto? Sin esforzar para no generar lesiones, presionas o contienes ahí 5 segundos, inhalas y retienes, y cuando exhalas vas soltando los músculos. Y eso inmediatamente te empieza a permitir tomar conciencia del cuerpo y relajando. Después hace eso junto con la mano y también con el brazo. Tensiona el brazo completo. 5 segundos inhalando. Exhalas y empiezas a darte cuenta cómo se empiezan a distender los músculos. Lo haces incluso con algunos lugares que estén mucho más tensos, por ejemplo, cuello. Inhalas, tensionas la zona del cuello y exhalas. Eso te va inmediatamente dando sensación de relajación y puedes mejorar el estrés con esa técnica muy sencilla. Está en todas partes. Además, Jorge, algunos cursos y talleres. ¿Enseñas como algunas de estas cosas en esos cursos y talleres? Háblanos de eso. Bueno, en este verano tenemos hay un abordaje en nuestra escuela que se llama Club Bienestar. Ya. En donde son sesiones online, en donde podemos trabajar apoyando a las personas de manera online. Y son trabajos terapéuticos que incluyen incluso medicinas complementarias, respiración, para todo un mes completo. Y son de donación voluntaria. Entonces han sido muy exitosos en pandemia. ¿De donación voluntaria? Sí, asisten cerca de, no sé, 700 personas, 800 personas. No te puedo sí, creer. La verdad que son... ¿Qué día va a ser esto? Empezamos los días miércoles, ¿sí? Desde la segunda quincena de enero, con este programa de ayuda para el estrés. Desde la siguiente semana, entonces. Sí, se llaman vacaciones energéticas. ¿Sí? ¿Sí? Estábamos revisando ahí tu página web, ¿cierto? En donde aparecen además distintos cursos, diplomados que la gente puede tomar.
a través de clases presenciales y también en modalidad online, si no me equivoco. Sí, estamos con tema online. Eso abre a que cualquier persona de cualquier parte de Chile puede ser parte, ¿o no? Sí, efectivamente. Ahora, yo refuerzo el tema de los clubes bienestar, que todavía no lo publicamos, pero pronto lo publican. La verdad que es una instancia real de beneficio. La gente se siente muy bien, logramos trabajar en desbloqueo de emociones, un montón de herramientas para poder mejorar y incorporarnos nuevamente con fuerza para el año. Así que... En relación a lo mismo, y ya hablando del trabajo derechamente formal, ¿qué responsabilidad le cae a los empleadores? Porque, mira, de hecho tenemos una gráfica de este estudio que habla de lo mismo. El 33% de los encuestados percibió que sus empleadores no los incentivan a hacer efectivos sus días de descanso. Especialmente en esta época estival, ¿no, Jorge? Como enero y febrero, que muchas personas se toman, o algunos se toman vacaciones. Incluso yo sé algunos trabajos donde hay incentivos para que no te tomes vacaciones en esta época. Es una Así realidad. como si tú te tomas las vacaciones de abril en adelante, te vamos, no sé, a regalar 50 lucas. Es una realidad. ¿Pero eso está bueno o está malo? O sea, la verdad es que está bueno aparentemente en la superficie, pero eso a la larga, si este goteo permanente de estrés, en algún momento va a hacer colapsar el sistema laboral y los sistemas de salud. Hemos visto en los últimos años cómo aumentan las licencias de trastornos psicológicos enormemente. Pasamos de un año de un 23% a un 2020 con un 26% y vamos en la escala ascendente. Entonces, la verdad es que en algún momento el sistema podría llegar a colapsar si no nos ocupamos de esto. Entonces, lo que debemos comprender es que nosotros tenemos como una pila también energética. Si es que nosotros agotamos la pila y si las empresas no se dan cuenta de que tienen que cuidar esta pila, va a llegar un momento en que van a disminuir los rendimientos y finalmente los resultados finales organizacionales van a empezar a decaer enormemente. Entonces, claramente hay países donde ya han incorporado estas herramientas de poder fomentar el bienestar en los trabajadores y darle este espacio. Pero en Chile todavía estamos... Claro, porque en el fondo te dicen ya, te invito a que no te vayas de vacaciones en el verano, porque si no se me queda la empresa vacía, es cierto, eso tampoco puede ocurrir, hay que seguir produciendo, pero tampoco sé si está incorporado en lo que dices tú, como ese bienestar al interior de la compañía. O sea, se da algunos casos, pero también son excepcionales, de clases, de relajación, ¿cierto?, de conexión, que te sacan un poco de la cotidianidad laboral para incorporar estos elementos que, al parecer, tienen, yo lo digo al parecer, porque la verdad es que ninguna empresa en la que yo he trabajado lo tiene, o lo ha tenido, al parecer ayudan mucho en el rendimiento. Sí, efectivamente. O sea, hay estudios que hablan de cómo en la psicología organizacional deben estar estos equipos de asesores para poder contribuir con el bienestar. ¿Te ha tocado a ti trabajar con alguna empresa? Sí, me ha tocado trabajar con empresas, principalmente en otra área, en programación neurolingüística, que busca un poco incrementar estos estados de autogestión, del estrés, etcétera. Pero claramente la cultura organizacional en Chile no está todavía implementada. Las grandes empresas tienen incluso dispositivos, apps, ¿cierto? Desde teléfono, que gestionan las necesidades de dar una pausa, de incrementar técnicas de relajación. La verdad es que son muy comunes en países en Estados Unidos. Más desarrollados. Claro, en países más desarrollados. Pero en Chile están recién entrando estos dispositivos, plataformas para poder incorporar permanentemente... Hablamos de grandes compañías. Sí, mira, no tenía idea de que existían esos tipos de existen aplicaciones. para el bienestar. Sí. Vamos a ir revisando el último mensajito que nos mandaron nuestras favoritas. ¿Qué hacer quienes cuidamos adultos mayores y no podemos vacacionar? Chupaya, eso es importante, ¿eh? La verdad es que a veces dejamos bien de lado, sobre todo en este tema de pandemia y todo lo que ha significado la enfermedad mental y la enfermedad física de las personas, el síndrome del cuidador, porque está descrito en psicología también, es algo muy devastador, ¿eh? Sí, entonces, deben incorporar las máximas herramientas posibles de autocuidado a estas personas, ¿sí? O sea, empezar a gestionar la pausa, empezar a gestionar herramientas de relajación, técnicas de respiración. A veces creemos que las cosas deben ser muy complejas y de verdad una técnica de respiración sencilla se puede abordar, incluso la podemos enseñar acá, en un minuto. A ver, dale, enséñanos. Mira, lo primero es conectar la punta de la lengua en el paladar. Sí, eso tiene resultados energéticos. Lo segundo es inhalar por nariz, ¿cierto? En 6 tiempos, muy relajados, sin tensionar el diafragma. Inhalamos en 6, 2, 3, 4, 5, 6. Retenemos 3, 1, 2,
3. Exhalamos en 6 por nariz. 2, 3, 4, 5, 6. Retengo 3. 1, 2, 3. Inhalo en 6. 1, 3, 4, 5, 6. Retengo. 2, 3. Exhalo. 2, 3, 4, 5, 6. 7 ciclos de esta respiración. Inhalando en 6 tiempos. Reteniendo 3, exhalando en 6 tiempos, reteniendo 3, permite lograr rápidamente equilibrio, armonía, paz y tranquilidad. Mira, qué Sí, buen son cosas ejercicio. sencillas. Y estos ejercicios los pueden encontrar en los talleres y cursos que ofrece Pranavida, ¿cierto? Sí, efectivamente, enseñamos muchas de estas www.pranavida.cl. Repitamos lo que dijiste de estos clubes de bienestar que está muy Sí, bueno. viene este club de bienestar de vacaciones. Sí, vacaciones energéticas que vamos a hacer comenzando la segunda quincena de enero y son de donación voluntaria, online, 100%. Qué bueno. Y aquí te pueden contactar por el sitio web y también por tu cuenta de Instagram, ¿no? Sí, @Centro Pranavida. Ahí lo estamos revisando, @Centro Pranavida. Jorge Fuentes, que nos acompaña regularmente en nuestro programa. Con este aplauso, te agradecemos esta conversación, cierto que sin duda le tiene que haber servido, y algunos ejercicios también que nos enseñaste a hacer a todo el público de Sabores. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.